Buenos días, contadores y contadoras de la historia. El español que se habla en México no deja de sorprender. ¿Y es que alguna vez habían pensado en la complejidad de palabras como chafa o tostón? Hoy, en la historia que no te cuentan, el origen de 8 hermosas palabras del vocabulario mexicano, parte 2. Güey. Una de las palabras más destacadas que más desconciertan primero y simpatizan luego a los extranjeros es el término de güey para referirse o llamar a alguien. El güey de hoy, en los años 90, comenzó a popularizarse masivamente, usado como buey, aludiendo al animal que en la cultura popular es percibido como pasivo y lento. De esta manera, el buey era una manera de ofender cariñosamente a alguien, una manera de mostrar confianza, incluso con personas recién conocidas. Luego, como una forma de simplificar fonéticamente la expresión, y así lo reconoce incluso la Real Academia de la Lengua Española, el buey pasó al güey con G y luego al güey con W e incluso últimamente al güey. Sin embargo, algunas versiones apuntan a que su origen es mucho más antiguo. Una de ellas relaciona güey a la palabra de origen náhuatl güey o güey, con H, que significa gran o grande, y solía usarse antes de tlatoani. Sin embargo, en ocasiones se empleaba sola, para referirse a una persona respetada. Otras teorías extraen el término de un coloquialismo usado desde inicios hasta mediados del siglo pasado para referirse a un hombre que ha sido engañado por su mujer. El buey, en ese sentido, era una ofensa para referirse a un hombre al que le han sido infiel. Hoy en día la palabra puede usarse como ofensa ligera o bien como un simple pronombre para referirse a un desconocido. Oye, güey. Fresa. La palabra fresa proviene de la lengua francesa y se utiliza como referencia para el fruto color rojo que es comúnmente utilizado para postres. Sin embargo, en nuestro país la palabra fresa es utilizada para catalogar a las personas con un alto nivel socioeconómico. Esto ocurrió en la década de los años 70, específicamente para referirse a los hijos de las personas con mayor nivel de riqueza. Existen algunas teorías muy interesantes sobre dicha palabra. Por ejemplo, la fresa es un fruto ideal para acompañar la champán y esa bebida es comúnmente consumida por las personas de clase alta. Otra idea es que las personas fresas no se preocupan por nada debido a que para ellos la vida es color de rosa, tal como lo son los productos elaborados con la fresa. Y eso no es todo, las personas fresas también se caracterizan por una determinada forma de hablar. ¿Qué pasó, Rey? Nosotros vamos a Miami, tú vas a Tuxtla, güey. Santi. Chafa. Su sentido es claro, sin embargo, su origen no es para nada claro. Se cree que viene de palabras inglesas, también de la palabra chafar, que es la acción de aplastar, aplanar o arrugar. Lo cierto es que su origen es muy incierto. En cuanto a las palabras inglesas, se menciona que viene de chaff, que alude a la cascarilla de las semillas, pero es también utilizado como basura o desperdicio, por lo que es una teoría interesante. Otro posible origen es la proveniencia de la palabra chafallón, originaria de España, un adjetivo que refiere a alguien que trabaja de un modo tosco y grosero. De hecho, refiere a los sastres que hacían mal su trabajo y casi del mismo modo se le designaba a sus productos, chafallones. Durante el periodo colonial en América, en el que los conquistadores fijaban sus ojos en los metales preciosos, varios de los cronistas dejaban de lado las habilidades y técnicas utilizadas en la elaboración de los objetos y se fijaban más en su composición. Estos eran destinados a la fundición para la creación de monedas, por lo que se les designaban como chafalonias, conjunto de objetos inservibles de plata y oro para fundir. De este modo, la palabra mantiene conexión entre cada una de estas al designar algo de baja calidad, casi basura o inservible. El tostón. En México solemos referirnos de forma coloquial a los billetes y monedas de 50 como tostón, sin distinguir si se trata de pesos o centavos. Su nombre no tiene que ver exactamente con la denominación de 50, sino con la imagen que solía portar, una cabeza. Inicialmente el nombre denominó a las monedas de plata de peso irregular y canto liso que circulaban en España y sus colonias durante el siglo XVI. El valor era de medio duro o real de a cuarto, es decir, fraccionaria. Lógico que se conservó en las monedas de 50 centavos, que equivalen al 50% de un peso. A su vez, tostón proviene de la palabra italiana tostone, que hace referencia a ciertas monedas que circulaban en Milán y que tenían como características un grabado con la cabeza, tostone, del rey. La moneda comenzó a ser imitada en la Francia de Luis XII y pronto se extendió por el resto de Europa. Con el tiempo, el tostón denominó a las monedas de 50 centavos, siendo utilizado como un apodo de cariño, incluso de desprecio por el bajo valor de la moneda.
En la actualidad, debido a fenómenos como la inflación y la devaluación, la moneda de 50 centavos comienza a estar en desuso. Pero el apodo de tostón migró a los billetes de 50 pesos, los cuales tienen una gran circulación todavía. Y por cierto, el del ajolote está hermoso. El pecero. En México existen diversas formas de nombrar al transporte público. El pecero, pecera o microbús es uno de los medios de transporte que más traslada personas por la Ciudad de México. Se dice que esto viene de que todos los días y antes de la inauguración del sistema de transporte colectivo Metro y en el marco de los Olímpicos del 68, surge la llamada Unión de Taxistas Reforma y Ramales AC, una organización que tenía la exclusividad y derecho sobre el servicio de los taxis colectivos denominados peceros que circulaban en el Paseo de la Reforma, en la ruta Diana a la Villa. El nombre se debe a que el costo del pasaje era de $1. Con el paso de los años se subió el precio, pero se conservó la palabra, aunque cada vez ya se usa menos. Fayuca, y de la buena. Fayuca es una singular palabra que se suele usar entre la sociedad mexicana. Se trata de un término que sirve para describir algún tipo de producto que fue introducido por debajo del agua. La Real Academia Española apunta que en México se utiliza para hablar de algo que es de contrabando. Asimismo, se agrega que es un vocablo femenino que refiere concretamente a la introducción de mercancías sin pagar aduana. La palabra fayuca tuvo varias transformaciones para llegar a lo que es hoy en día, y su curiosa historia empieza con la palabra del latín vadium, que significa vallo y se usaba para referirse a las tonalidades que definen el color de ciertos caballos. En algunas regiones de España a los vinos se les llamó bayos por su color, por lo que se refería a las botellas de vino como bayosas, mientras que al establecimiento que los vendía lo llamaban bayuca o bayunca, es decir, la taberna. En México, bayuca cambió la primera letra y pasó a ser fayuca, un término que se popularizó en las cárceles para llamar a las tiendas improvisadas que ciertos reos montaban en los patios, en los cuales vendían productos baratos a otros prisioneros. En el norte del país, los fayuqueros fueron aquellas personas que recorrían los pueblos, primero en burros y luego en camionetas, vendiendo mercancías casi siempre provenientes de Estados Unidos por su cercanía con dicha nación, y que obviamente no pagaban aduana. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado por qué aún las nuevas generaciones siguen contestando el teléfono con la palabra bueno? Pues bien, el porqué de la popularización de contestar el teléfono con bueno está en el origen del servicio telefónico a principios del siglo XX, el cual funcionaba gracias a las centrales telefónicas manuales. Las centrales telefónicas manuales servían para unir a dos usuarios, mediante una operadora que los enlazaba a través de un cable y dos clavijas. Si eres menor de 20, no te vayas porque esto está interesante. Un usuario solo tenía que estar conectado a una central para poder comunicarse. Las centrales telefónicas eran operadas por una telefonista que recibía las llamadas y establecía la comunicación entre los usuarios, como ya se mencionó en el video de oficios que desaparecen, que te invito a ver. El usuario interesado en comunicarse daba el nombre y el número con quien quería comunicarse, y la operadora los enlazaba. Esta, para asegurarse que la comunicación estaba establecida, preguntaba ¿bueno? Y los usuarios respondían ¿bueno? Y esta era la señal de que el enlace había sido todo un éxito. El proceso era muy largo y la tarea de las telefonistas, siempre mujeres, de mucha precisión y gran estrés para poder atender a todas las llamadas. Y desde luego, había pocos y se trataba de un medio de comunicación exclusivo para la élite. Gacho. Esta palabra en los oídos de alguien que no habla español puede que suene extraña e incluso que sea difícil de pronunciar. Es muy común escuchar que la gente mencione gacho de forma general como un adjetivo para referirse a algo que no está bien hecho o que es poco agradable para alguno de los 5 sentidos, como estos dos. Gacho se relaciona directamente con el vocablo agachar, el cual refiere a una acción que implica la inclinación de algo o alguien. La palabra también se usa en contextos rurales para describir el aspecto inclinado de los cuernos u orejas de algún animal, por lo que es muy común escuchar esa vaca tiene cuernos gachos o ese burro tiene orejas gachas, sin la necesidad de que se refieran a un aspecto feo o incómodo. La palabra se utiliza de forma similar en distintas partes de Latinoamérica como Chile, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. No obstante, la connotación cambia en Argentina, ya que allí el término refiere a un tipo de sombrero elegante que lleva una cinta ancha y es flexible para poder acomodarlo de distintas formas. Así que mexicano o mexicana, si tienes la posibilidad de viajar a otros países, aguas con lo que dices. Por esto y muchas otras cosas más, y no es canción,
en el mundo, pero sobre todo en México, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Si te ha gustado el video, comparte y suscríbete. Yo soy Fernando Magaña. Nos vemos en la próxima.